El día de hoy vamos a continuar. Recuerden que estamos en el módulo de farmacología y hoy vamos a continuar a revisar las vías de administración directas, que son estas vías parenterales, ¿no? Así es como las conocemos también, vías directas de administración de medicamentos, porque recuerden que el medicamento no atraviesa ninguna mucosa, va directamente a circulación sanguínea. Estas vías son intravenosa, intramuscular, intradérmica, subcutánea, y también a estas vías se les da el nombre de vías parenterales. Recuerden que las vías enterales son la vía oral, la vía sublingual, la vía rectal, donde el medicamento se va a absorber por una mucosa del sistema digestivo. En cambio, las vías parenterales no atraviesan ninguna mucosa del aparato digestivo, del aparato gastrointestinal. Más bien, el medicamento se absorbe y se distribuye a la circulación sanguínea. ¿Cuáles son las vías parenterales o vías directas? Tenemos a la vía intravenosa, que es la vía más directa que existe. También tenemos a la vía subcutánea, a la vía intradérmica y a la vía intramuscular. Cada una de estas generalmente tiene su utilidad, ¿verdad? La intravenosa, como es la vía directa más directa, es la vía más rápida de absorción de medicamentos, generalmente la utilizamos en alguna urgencia o emergencia médica. La vía intramuscular la podemos utilizar tanto para una urgencia médica como, por ejemplo, para disminuir el dolor en un paciente que tiene un esguince de tobillo. Va a la consulta externa, va al consultorio, y yo, para poder revisar ese paciente, para poder revisarle el tobillo, le tengo que bajar el dolor y la inflamación. Entonces inmediatamente le administro un analgésico antiinflamatorio por vía intramuscular para que disminuya el dolor, para que disminuya un poco la inflamación y yo pueda revisar al paciente. La vía subcutánea es la vía por excelencia para administrar la insulina, pero también podemos administrar heparinas, que son anticoagulantes, sobre todo pacientes adultos mayores con un problema de trombosis, ¿verdad? Por esa placa de grasa que ha llevado durante toda su vida. Y la vía intradérmica, que generalmente, con esta vía, generalmente no administramos medicamentos, pero sí la utilizamos para administrar vacunas y sobre todo en pediatría para hacer prueba de alergia. Entonces, hay varias bibliografías que nos muestran cómo podemos clasificar las vías de administración de los fármacos. La más común es esta, vías directas y vías indirectas, pero ya les decía, hay otra clasificación que clasifica las vías enterales, que son las que vimos ya la clase pasada, o hace dos clases que revisamos la vía oral, la vía sublingual, la vía rectal, y se llaman enterales porque la palabra enteral significa aparato gastrointestinal, y es que los medicamentos se van a absorber por alguna mucosa del aparato gastrointestinal. En cambio, las vías parenterales, parenteral significa al lado de los intestinos, o sea, los medicamentos no atraviesan ninguna mucosa del aparato gastrointestinal y más bien se van a circulación de forma directa, que son las vías que estamos revisando, la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea y la vía intradérmica, y se clasifican en otras vías de administración, la vía inhalatoria, la vía vaginal, oftálmica, tópica, ¿no? Que básicamente son las vías tópicas de administración, oftálmica, ótica, a través de la piel, también las vimos hace una clase. Entonces, aquí hay una imagen muy interesante, muy práctica, que nos habla de las 4 vías parenterales o las 4 vías directas. La más directa, la que tiene mayor absorción, dijimos, es la vía intravenosa, porque el medicamento pues se administra directamente a la circulación sanguínea, a la vena. Pero también tenemos la vía intramuscular, ¿no? Que el medicamento se deposita en el músculo, la vía subcutánea, que el medicamento se deposita en el tejido celular subcutáneo, y la vía intradérmica, que el medicamento se
coloca en la epidermis, que es la primera capa de la piel. Por eso es que generalmente la vía intradérmica no la utilizamos para administrar medicamentos. Esta generalmente la utilizamos para administrar vacunas y para realizar pruebas de alergias, sobre todo en pacientes pediátricos. La vía muscular es así, les digo, la podemos utilizar tanto como una vía de urgencia como en el consultorio cuando queremos que disminuya el dolor, la inflamación rápidamente para que los médicos podamos llevar a cabo una exploración física. Y la vía subcutánea, pues generalmente por ahí solo se administra insulina y se pueden administrar heparinas, que son anticoagulantes, y se pueden administrar vacunas. Ahora, para toda vía parenteral, la administración es similar, administración, preparación de medicamentos. La técnica para administrar medicamentos parenterales requiere, por supuesto, de una destreza manual. Solamente los médicos, los enfermeros y sobre todo acá en los Estados Unidos lo podemos hacer, alumnos. Incluso en el curso básico, cuando me preguntaban, doctora, ¿nosotros podemos inyectar? Pues no, ¿verdad? No, el curso no te certifica para eso. Recuerden que acá en los Estados Unidos requiere certificación para todo, entonces tendrías que hacer una certificación en eso, en donde un papel pues demuestre que hiciste horas teóricas y prácticas y entonces estás capacitado para administrar medicamentos. La idea de revisar esta clase, alumnos, es porque ustedes pueden asistir a un médico o incluso pueden asistir a un enfermero en la administración de medicamentos por vía parenteral. Lo más importante es que sepan que para administrar medicamentos por vía parenteral, la forma farmacéutica de los medicamentos para ser administrados por estas vías, de entrada, es una solución inyectable, ¿verdad? Y que sepan que las vías parenterales, pues, son especiales, porque si nosotros nos pasamos de la dosis y la vía de administración fue intravenosa, intramuscular, intradérmica, subcutánea, va a ser casi imposible extraer ese extra de medicamento, ¿verdad? Y el paciente incluso se puede intoxicar. Entonces, pues son vías delicadas, ¿no? Son vías que tenemos que tener mucho cuidado y por ende hacemos verificación tras otra. Siempre que los médicos o los enfermeros administramos medicamentos por estas vías, en el caso de los enfermeros, tienen que volver a leer la indicación médica, tienen que verificar, incluso la OMS dice que un personal de enfermería tendría que verificar a otro, hacer una especie de doble verificación, ¿no? Que eso también está en los libros y manuales de enfermería de administración de medicamentos, que se tiene que hacer una verificación, una doble verificación de que sea el medicamento correcto, la forma farmacéutica correcta, la vía de administración correcta, todos los correctos que veremos la próxima clase, que generalmente quien va a administrar un medicamento utiliza. Entonces, y sobre todo en las vías parenterales. En todas las vías utilizamos los correctos, pero sobre todo en las vías parenterales, porque aquí si nos pasamos de la dosis, ¿no? O dejamos al paciente sin medicamento, pues no se mantiene esa curva de eficacia. Ya lo iremos viendo, pero bueno, la verificación es importantísima. Si los enfermeros sobre todo van a administrar un medicamento por vía parenteral, tienen que verificar la orden médica, la forma de administración, la forma farmacéutica y que la vía de administración correcta y que la forma farmacéutica coincida con esa vía de administración y que se haga una doble verificación, que haya otro enfermero o algún asistente de enfermería o incluso un asistente médico para poder hacer esa doble verificación. Y bueno, ¿cuál es el equipo que utilizamos generalmente para administrar un medicamento por vía parenteral? Pues este equipo generalmente viene conformado de guantes de manejo, que no son guantes estériles, pero sí guantes de hospital, ¿no? Guantes
que no vienen empaquetados como los guantes estériles, pero son guantes de hospital, guantes de manejo. Jeringa, por supuesto, aguja, ¿no? La solución inyectable del medicamento que vamos a administrar, torundas, los famosos algodón, ¿no? Con alcohol, que ahora ya se conoce como pads, que ya vienen en un paquetito como si fuera un dulce, y ya viene el algodón con el alcohol, ya para no hacer bolitas y estarle echando el alcohol. En algunos consultorios y clínicas podemos utilizar apósitos, ¿no? Después de que se administra el medicamento por vía parenteral, sobre todo cuando es intravenoso o subcutáneo o intradérmico, los médicos o el enfermero podemos dejar una especie de parchecito, ¿verdad? Ahí en el sitio de aplicación. Y bueno, generalmente utilizamos una charola para colocar todo nuestro material, la tarjeta de Cardex, ¿no? Le explicamos al paciente, los médicos, enfermeros, que vayamos a administrar el medicamento, el objetivo de administrar el medicamento, asimismo la sensación que va a presentar, ¿no? Por ejemplo, si va a ser vía intravenosa, a lo mejor va a sentir, ¿no? Una especie de, como si fuera un cólico en la vena, ¿no? O como un retortijón sordo, un dolor sordo, como un retortijón, cuando yo le esté administrando medicamento. Primero, cuando le coloque la aguja en la vena y le administre el medicamento, ¿no? Si va a ser vía intramuscular, que generalmente es en los glúteos, bueno, va a sentir un piquetito, ¿no? Va a sentir cómo va a atravesar esa aguja por el músculo, pero bueno, el músculo es antes, ¿no? Antes de la vía intravenosa. Yo tengo que colocar esa aguja, esa jeringa con aguja con un ángulo de 90 grados para que la aguja llegue hasta su músculo, ¿no? Entonces va a ser un dolor que se puede percibir como profundo. Si va a ser la vía subcutánea, por ejemplo, o la vía intradérmica, pues como la aguja va en la primera capa de la piel cuando es intradérmica o va en la segunda capa de la piel cuando es subcutánea, pues entonces el piquetito va a ser menos doloroso que si fuera intramuscular o si fuera intravenoso, ¿no? Esa explicación, alumnos, los médicos o los enfermeros, quien vayamos a administrar el medicamento, le damos a nuestros pacientes. Y ahora elegimos el sitio de aplicación, dependiendo si es vía intravenosa, generalmente ocupamos las venas de la punción de la muñeca y del antebrazo. Si es una vía intramuscular, generalmente ocupamos los glúteos. Si es una vía intradérmica, subcutánea, generalmente ocupamos los brazos superiores externos. Entonces, generalmente en la vía intradérmica o subcutánea ocupamos los brazos superiores externos. En el caso de la vía subcutánea también podemos ocupar el abdomen, podemos ocupar los glúteos, podemos ocupar la parte exterior de los muslos superiores. Entonces ahí ya quien va a administrar el medicamento por esa vía parenteral pues sabe el sitio que va a elegir. Si es intravenosa, generalmente ocupamos la muñeca y el antebrazo. Si es la vía intramuscular, generalmente ocupamos los glúteos. Si es la vía subcutánea o intradérmica, generalmente ocupamos los brazos superiores externos. Y nada más lo que sí, alumnos, es que en cada sitio de aplicación tenemos que revisar que no haya una quemadura o no haya una cicatriz queloide o no haya una fístula, ¿no? Es decir, si a lo mejor el enfermero va a administrar medicamento por vía intramuscular en los glúteos, si en el glúteo derecho, todo el glúteo derecho está todo el glúteo derecho está quemado, o si hay alguna úlcera, o si hay alguna fístula, alguna lesión pues en la piel que pueda comprometer la aplicación del medicamento, pues el enfermero va a elegir el otro glúteo. Lo mismo en la muñeca, ¿no? Si el paciente tiene una cicatriz queloide, ahí donde iba a administrar el medicamento, pues va a elegir otro sitio, a lo mejor el otro brazo. Lo mismo en un paciente, por ejemplo, que se administra insulina. En
en la parte externa del borde superior del brazo derecho. A lo mejor ahí el paciente tuvo alguna quemadura o el paciente tiene alguna úlcera, alguna lesión, pues, y dice, no, pues ahí no, ¿verdad? Tengo que administrármelo en el otro brazo donde en el sitio de aplicación, en la piel, no haya alguna lesión, no haya quemadura, no haya alguna úlcera, no haya alguna fístula. Y eso también es importante porque lo consideramos en todas las vías de administración parenterales. Muy bien. Generalmente nos calzamos los guantes, realizamos la asepsia del área seleccionada, ¿no? Si es una vía intravenosa, aquí elegimos una vena de la muñeca de la mano del paciente, ya con los guantes colocados, hacemos asepsia de la zona donde vamos a colocar la aguja. Entonces ahí la asepsia se hace con un pad, que es este algodón que le ponemos alcohol, y se hace de adentro hacia afuera en círculo, de adentro hacia afuera. Entonces, bueno, estas fueron las vías parenterales, alumnos, las generalidades, por supuesto. Y bueno, como parte de este tema de vías directas de administración, la universidad me pidió dentro de este tema que les diera esta clase de flebotomía. Yo estoy casi segura que si fueron con la maestra Michelle o si fueron conmigo, revisamos esta clase de flebotomía, ¿no? O bueno, algo de esta clase de flebotomía, que la flebotomía pues es la utilidad de la venopunción para la extracción de sangre. Extraemos sangre para los médicos tener resultados de estudios complementarios. Los médicos solicitamos una biometría hemática, por ejemplo, para saber el número de eritrocitos, para poder hacer diagnóstico de anemia. Solicitamos una química sanguínea para poder hacer diagnóstico de diabetes. Solicitamos pruebas de coagulación, un cirujano para saber si se opera o no la paciente. Entonces, pues esta venopunción, esta flebotomía, que es la extracción de sangre, generalmente la utilizamos para la toma de muestras como estudios complementarios. Hoy por hoy los estudios complementarios son importantes. No solo con el estudio hacemos diagnóstico, pero generalmente alumnos, a los médicos nos ayudan a hacer un diagnóstico más certero el que tengamos resultados de una química sanguínea o de una biometría hemática. Bueno, entonces, ¿qué es la venopunción? Primero vamos a hablar de conceptos. La venopunción es el proceso de colocar una aguja en la vena y esto se realiza para la toma de muestras de sangre o para colocar un catéter a fin de administrar medicamentos. También puede ser que llegue Jorge, un paciente de 10 años, y llegue con una deshidratación severa. El plan de manejo de deshidratación severa es a través de una venopunción. Si la aguja se mantiene, se denomina vía intravenosa para administrar suero o hemoderivados. Ahora, ¿cuál es el riesgo de infectarse por venopunción? Es una pregunta que generalmente los médicos, enfermeros, quienes estamos todo el tiempo haciendo venopunción a los pacientes, nos preguntamos, y es muy importante en nuestra práctica saber que la transmisión por pinchazo con aguja en exposiciones laborales para el virus de la hepatitis B es hasta del 30%. De hecho, eso es lo más común. Por eso, hay todo un protocolo de vacunación de personal de salud. Una de las principales vacunas que nosotros tenemos es la vacuna en contra del virus de hepatitis B, porque hay riesgo de infección por venopunción hasta del 30%. Por virus de la hepatitis C, 1,8%, y el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, pues del 0,3%. Es muy poquita el porcentaje, la probabilidad de infectarse por VIH por una venopunción. De todos modos, es importante que lo consideremos. Bueno. Entonces, aquí rapidito les traje esta imagen, ¿no? Que ojo, alumnos, la finalidad de ver este tema de venopunción, de extracción de sangre para muestras, no es porque ustedes lo vayan a realizar, sino porque pueden estar asistiendo a un médico, un enfermero, para la hora de que tomemos la muestra de sangre. Ustedes pueden vertir la sangre en los tubos de Witroven, pueden hacer estas
mezcla, la mezcla del tubito, pueden hacer el etiquetado, por supuesto nos pueden preparar el material para que los médicos o los enfermeros extraigamos esa sangre del paciente. Entonces, bueno, aquí solo es un resumen que dice que desinfectemos y apliquemos el torniquete, realicemos la punción, soltemos el torniquete y extraemos la sangre para colocar la sangre en los tubos de Wittroven y luego mezclamos, rotulamos, desechamos, ¿no? Que es algo muy sencillo, que en esta imagen parece muy sencillo, pero en realidad tenemos toda una lista de cotejo cuando los médicos o enfermeros somos maestros, estamos preparando, estamos capacitando a estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería. Generalmente tenemos nuestra lista de evaluación para la extracción de sangre, ¿no? Donde es como una receta de cocina, hay que ser puntuales, uniforme completo, realizar, por supuesto, el lavado de nuestras manos, porque vamos a realizar una tarea aséptica, ¿no? Que forma parte de estos 5 momentos del lavado de manos. Nos presentamos con el paciente, informamos el procedimiento. Sobre todo acá en los Estados Unidos, alumnos, en algunas clínicas incluso se solicita el consentimiento informado, un documento donde el paciente firma que está de acuerdo que se le haga una extracción de sangre para las muestras que los médicos estamos solicitando. Ajá. Obviamente esto va a depender del establecimiento de salud. Acá en los Estados Unidos es generalmente así, ¿no? Para todo casi se utiliza el consentimiento informado. Nos colocamos los guantes, revisamos el equipo y los insumos que vamos a ocupar para realizar la extracción de sangre. Posicionamos el brazo del paciente, realizamos la limpieza del área con un pad de adentro hacia afuera, colocamos una ligadura, un torniquete para localizar mejor la vena que vamos a ocupar. Generalmente es la cefálica, la basílica del brazo, ahorita les voy a enseñar. Verificamos la posición de la vena, preparamos la jeringa con la aguja, introducimos la aguja en la vena seleccionada y ahora sí extraemos la sangre y al mismo tiempo soltamos la ligadura o el torniquete. Luego ya retiramos la jeringa ya que tenemos toda la sangre que necesitamos. Colocamos un pad en el sitio de aplicación y le pedimos al paciente que se sostenga ahí por 1 minuto completito, o hasta 2 minutos para hacer hemostasia, para evitar que se pierda sangre. Y ahí está. Damos indicaciones al paciente, vemos que todo esté bien, ¿no? Porque luego hay pacientes que pueden presentar algún mareo, pueden presentar fosfenos, que ven lucecitas, que generalmente no pasa, alumnos, porque ya cuando hay signos y síntomas de hipovolemia, de un choque hipovolémico, es cuando extraemos más de 450 mililitros, o sea, 500, que eso no pasa, pero bueno, hay pacientes que a lo mejor pueden venir a la extracción de sangre, a lo mejor ya con un problema de anemia o un problema de hipovolemia, ¿no? Entonces, ahí sí, pero en pacientes que no están perdiendo sangre, no tendría por qué afectarles que extraigamos 100 mililitros, ¿no? 50 mililitros, 30 mililitros. Pero bueno, les repito, de todos modos, siempre quien extrajo la sangre tiene que estar al pendiente de los signos y síntomas que pudiera presentar el paciente. Desechamos correctamente, vertimos la sangre en los tubos de Wittroven mientras mezclamos, desechamos correctamente el material y nos despedimos del paciente. Obviamente aquí va intrínseco el que nos retiramos los guantes, nos lavamos las manos y nos despedimos del paciente. Entonces es toda una lista de cotejo que ustedes no se preocupen. Ángeles Contreras, ¿tú eres del curso avanzado? ¿Presente? No, con usted, siempre tomo la clase con usted. Sí, Ángeles, pero eres del curso básico. Es la siguiente hora, por favor. O no, me dijeron que podía entrar a la hora que fuera después de las 7, entonces no. No, porque esta es clase de avanzado. Los lunes y miércoles yo doy clase de avanzado a esta hora. A esta hora solo pueden entrar los alumnos del curso avanzado. Ok, entonces siempre tengo que entrar a las 9. Siempre es a esta hora. Tú puedes entrar al básico, ya sea, no sé si ahorita tienes las 8:30, por ejemplo. Sí, Tú tienes que entrar ya sea a la clase de las 7 o a la clase de las 9. ok, muchísimas gracias. Entonces nos vemos a las 9. Gracias a ti, hasta luego. Ándale, bye. Muy bien, creo que ya las demás, sí, ¿verdad? Todas son del curso avanzado.
Entonces hay toda una lista de cotejo, ¿no? Obviamente hay que conocer los términos: antisepsia, que es el empleo de sustancias para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos. La principal técnica de antisepsia por excelencia es el lavado de manos. En el caso de la asepsia es el uso de material. Generalmente ocupamos guantes, ocupamos cubrebocas, ocupamos incluso la bata, ¿no? Para poder extraer esta sangre. Entonces, para la extracción de sangre, para la flebotomía, utilizamos técnicas tanto de antisepsia como el lavado de manos, como las técnicas de asepsia. El limpiar el sitio de aplicación con una torunda, algodón con alcohol o con este pad, también es una técnica de asepsia. El colocarnos un cubrebocas, nuestra batita, y por supuesto lavarnos las manos, ¿verdad? Recuerden que hay 5 momentos de lavado de manos. La flebotomía entra dentro del momento número 2, que es antes de realizar una tarea limpia, una tarea aséptica. Entonces hay que lavarnos las manos. Material instrumental que los médicos enfermeros necesitamos: ligadura, torniquete, alcohol etílico al 70%, torundas o ya sea el pad, ¿no? Que les digo que ya viene preparado el algodón con el alcohol, guantes estériles. Pedimos jeringas de 3 mililitros, 5 mililitros, 10 mililitros y 20 mililitros, como el médico no los pida, en el caso de ustedes, o como el enfermero se los pida. Agujas que están enumerados dependiendo del calibre. Generalmente para la vía intravenosa, alumnos, y bueno, en este caso para la extracción de sangre en específico, ocupamos aguja de 21 gauge y de 20 gauge. Podemos ocupar la aguja de color verde de 21 gauge o podemos ocupar la aguja amarilla de 20 gauge. La más común es la aguja verde, del taponcito de color verde, o bien la amarilla. De todos modos, si a lo mejor el médico se siente más cómodo utilizando la amarilla más que la verde, pues te va a decir, por favor, que la aguja sea amarilla, o ¿sabes qué? Lo normal, que sea lo más utilizado para vía intravenosa, que sea verde. Todas las agujas hipodérmicas vienen por una escala Gauss, que es el calibre, ¿no? El grosor de esa aguja. Para la vía intravenosa generalmente utilizamos de 20 y de 21 gauge. La ideal es la verde de 21 gauge. Más material: tubos de colección. Por supuesto, los tubos de laboratorio, los famosos tubos de Witroben, que son estos que están aquí, y que por supuesto cada tubito viene con un taponcito de un color específico que nos va a indicar para qué estudio es esa muestra o esa sangre que está en ese tubito. Aquí los más importantes es el tubo de tapa color rojo, que en ese tubito se encuentra la química sanguínea, la serología. En el tubo de color celeste, los tiempos de coagulación, y en el tubo de color moradito o lila, ahí se encuentran el estudio de tiempos de coagulación. Entonces, los más importantes: el tubito de tapón rojo, ahí la química sanguínea, ¿no? Toda la química sanguínea de 20 elementos, de 38 elementos, donde vienen todos los perfiles: hepático, tiroideo, el páncreas. El tubo de tapita color celeste, de color azul, ahí se encuentran los tiempos de coagulación. Sobre todo para los cirujanos es muy importante para ver si se opera o no un paciente. Y el tubito de tapita color morado o lila, ahí se encuentra la sangre para el estudio de biometría hemática. Entonces, que eso forma parte del material: los tubos de laboratorio, los tubos de Witroben. Ahora, la técnica: le informamos al paciente lo que vamos a hacer, solicitamos su consentimiento. Si tiene que ser escrito, acá en los Estados Unidos, pues en la hojita nos da su consentimiento, pone su nombre, su firma. Posicionamos al paciente. Generalmente utilizamos estos sillones con descansabrazos especiales para flebotomía. Igual si está acostadito, utilizamos un sillón o una herramienta, ¿no?, que podemos colocar en la mesita del paciente o en la camita del paciente si está hospitalizado.
el descansabrazo para que sea más fácil, que el paciente descanse su brazo y podamos colocar el torniquete, la ligadura, que la colocamos del 5 a 10 centímetros del sitio que vamos a puncionar, que generalmente es de la fosa antecubital. De ahí contamos 5 a 10 centímetros hacia arriba para colocar la ligadura y poder localizar mejor la vena que vamos a puncionar. La vena que con mayor frecuencia utilizamos es la vena basílica, la vena cubital media, la cefálica. Siempre vemos que en el sitio de aplicación la piel no tenga ninguna lesión. Si el paciente tiene algún hematoma, si tiene un hematoma, ¿no? O si tiene una fístula, como los pacientes, por ejemplo, que se están dializando, si tiene una quemadura o si tiene una cicatriz queloide, pues entonces dejamos ese sitio y nos vamos al otro brazo, ¿no? Del otro brazo. Y si también tiene alguna de estas lesiones en la piel, pues ya los médicos seleccionamos algún otro sitio en miembros inferiores. Realizamos asepsia del área que vamos a puncionar, la torunda con alcohol, el pad, que la limpieza se hace de adentro hacia afuera, nos colocamos los guantes y ahora sí vamos a puncionar la vena que elegimos. Generalmente el ángulo es de 30 grados y vamos bajando ese ángulo para no atravesar la vena. Lo que queremos solo es estar en la vena para empezar con el retorno venoso. Ya cayó la primera gotita de sangre y empezamos a jalar el émbolo de la jeringa y empezamos a sacar la sangre que necesitamos. Luego, cuando ya sacamos toda la sangre que necesitamos, retiramos la aguja, por supuesto ya quitamos el torniquete o la ligadura y ahora sí, ¿no? Esa sangre que sacamos la vamos a colocar en los tubos de Witroben. Los tubitos tienen un orden de llenado. El primero que se llena es el tubito de tapa color rojo, que es para química sanguínea. Luego el tubito de tapa de color azul, que es para tiempos de coagulación. Y por último, el tubito de tapa morada, que es para biometría hemática. Como los tubitos rojos de tapita roja no tienen aditamento, alumnos, estos se tienen que agitar, tienes que mezclar la sangre dentro de este tubito hasta 8 o 10 veces para evitar que la sangre se coagule. Entonces ahí vas a estar moviendo ese tubito hasta 10 veces. En el caso del tubito de tapón lila, pues ese también no tiene aditamento y lo vamos a agitar de 8 a 10 veces. Y ya el tubito de color azul, como ese sí tiene aditamento, ese solamente lo agitamos 3 veces y listo. Ya nuestra sangre, bueno, la sangre del paciente no se coagula. Podemos llamar al laboratorio para que vengan por esos tubitos. Obviamente, cada tubito lo vas a rotularlo, ¿no? Si forma parte de tus actividades laborales, vas a colocar el nombre del paciente, el número de identificación, fecha de nacimiento, la fecha y la hora en la que sacamos esa sangre, ¿no? Si fue 8 de abril del 2024 a las 8 de la noche. Y luego, hasta abajo de la etiqueta puede venir el estudio que estamos solicitando, ¿no? A lo mejor yo estoy solicitando un perfil tiroideo o un perfil hepático dentro del estudio de química sanguínea. Descartamos la jeringa y la aguja en un contenedor apropiado. Recuerden que el contenedor rojito es para los desechos que contengan sangre, todas las agujas, las gasitas, ¿no? Los fluidos del paciente y todo lo demás que no sea eso va en el recipiente amarillo. En el rojito, fluidos, sangre del paciente. Y los cuidados generales después de realizar esta flebotomía, pues una vez realizada la extracción es nuestra responsabilidad asegurarnos que el paciente se encuentra apto para levantarse de la silla y poderse ir en caso de que sean pacientes ambulatorios. Generalmente, alumnos, el que le saquemos sangre a un paciente no significa, generalmente no le sacamos más de 450 mililitros de sangre, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, generalmente, pues el paciente no tendría por qué sentirse con dolor de cabeza o con vértigo o viendo lucecitas, ¿no? Le explicamos que los signos y síntomas de hipovolemia generalmente aparecen cuando el paciente ha perdido 500 mililitros de sangre y ahorita en la extracción yo solamente utilicé 15 mililitros, entonces estamos lejísimos
de caer en un choque hipovolémico solo por extracción de sangre. Eso se lo explicamos al paciente. A lo mejor el paciente tiene alguna condición, ¿verdad?, que hace que se ponga mareada y todos los síntomas que tiene, pero habría que buscarle, ¿no? Eso ya, de eso nos encargamos los médicos, pero generalmente no pasa. Si llegara a pasar que el paciente tiene mareo, debilitamiento, desmayo, pues por supuesto que los médicos tenemos que acudir hasta donde está el paciente. ¿Y cuáles son las complicaciones de puncionar la vena, ¿no? Bueno, pues podemos provocar ahí un hematoma, un desgarro venoso, por eso siempre hay que hacer paso por paso, ¿no? De remover el torniquete antes de remover la aguja para no dejarle un moretón al paciente, ¿no? Un desgarro venoso. La extracción de muestra de sangre, alumnos, es un procedimiento muy básico de médicos, enfermeros, pero también tiene ahí su riesgo, ¿no? Y bueno, alumnos, con esto terminamos nuestra clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, por favor. Sí, maestra. ¿Puede poner la foto otra vez, la de donde están las agujas, los tamaños de las agujas? Sí. Listo. Otra cosa, maestra. Para que no deje una persona, o sea, bueno, un enfermero, deje lo que es un moretón o un desgarre ultravenoso, como dice usted, primero se tiene que quitar el torniquete antes de sacar la aguja, o primero la aguja y Así después. es. Primero se quita el torniquete o la ligadura y ya después se saca la aguja de la vena. Porque a mí me hicieron la otra vez, me lastimaron así, me dejaron, no de cuenta, molida sangre por dentro, porque incluso cuando me metió la aguja la muchacha me dolió bastante y siento que no lo estaba haciendo correctamente, porque pues a mí todo el tiempo me sacan sangre y luego me di cuenta que la muchacha pues era estudiante, yo creo, no sé, porque se puso muy nerviosa y así, o sea, porque yo estaba viendo cómo lo estaba haciendo. Entonces, se puso nerviosa y todo, y a ver dónde que me apretó para empezar el torniquete bien fuerte, bastante. Y luego, cuando metió la aguja me dolió bastante también, o sea, no sé, o sea, siento que no lo hizo de la manera adecuada y sí me dejó muy molido, incluso hasta me dolía el brazo. Sí, caray. Bueno, qué mal por ese moretón, Linda. Ojalá, ¿no? Ella aprende y se le tome pues la llamada de atención o lo que tenga de protocolo ese hospital. Pero bueno, eso es la idea, ¿no? Que el personal que tomamos, que hacemos la extracción, que hacemos flebotomía, pues tengamos cuidado con esa lista de cotejo que les mostré al principio. Gracias, Linda, por compartir tu experiencia. Claudia, Adriana y Perla, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien hasta aquí? Todo está bien, maestra, gracias. Bueno, alumnas, gracias por estar en la clase. Nos escuchamos el próximo miércoles. Que tengan bonita noche. Gracias, bonita noche. Buenas noches, doctora. Gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego.